Vamos a hablar de salud mental con el doctor José Lumerman. José Lumerman, médico psiquiatra, fundador del Instituto Austral de Salud Mental y actualmente presidente de la Fundación Austral de Salud Integral. Ahora sí, ¿lo dije bien? Muy bien. Mira, hola, doctor. La semana que viene me voy a acordar casi de memoria. Claro, todo. claro, es un tema de tiempo. Exacto. ¿Cómo le va, José? Bien, muy bien. Contento, entusiasmado con el espacio. Muy bien. Nosotros también estamos chochos, estrenando ahí de a poco, bueno, metiéndonos un poco en clima. Y sí. Antes, 299-464-7038 para quien quiera dejar su opinión o alguna consulta mientras vamos charlando con Lumerman. Sí, claro, mira, por acá Antú dice hola, ahí están mandando unas imágenes y demás, así que bueno, habilitado el número, en un ratito vamos a estar compartiendo toda. Y más toda lo que le pregunten a Lumerman si quieren, aquí son más que tenemos el WhatsApp abierto para eso. Bueno, José, hablábamos la semana pasada de varios temas y se ha quedado, digamos, pendiente para esta semana. Comentábamos con Abel al principio de esta emisión que muchas veces se tiene, no sé si es temor, tabú para hablar, es como que cuando vos planteás el tema es como, no, de eso no, fíjate, no, ¿cómo vamos a hablar de eso? ¿Qué vamos a decir? Y en este caso hablamos de el suicidio. Sí. Primero sería, inicialmente, ¿qué es lo que nos produce tanto rechazo a siquiera hablar del tema, no? Muy importante la pregunta. A ver. Porque el suicidio es la manifestación más cruda de lo siniestro para el ser humano. Que alguien se quite la vida. A tal punto, bueno, porque la muerte misma no es el fenómeno más cercano a lo siniestro. Por eso, cueso se está en duelo, en un velatorio, hay toda una simbología, un ritual, digamos, para darle a eso que se llama lo siniestro, lo no absolutamente no familiar. A tal punto que, bueno, algunas religiones, por ejemplo, la gente que se suicidó no puede ser enterrada en suelo santo, ¿no? El lugar donde yacen. Pensando, digamos, en cómo esto está presente desde tanto tiempo, ¿no? Desde siempre, porque es lo siniestro. Y llevándolo a los tiempos actuales, bueno, es en realidad, en términos legales, es la forma más grave del homicidio. Claro. Porque en realidad el suicidio es un homicidio. Y la calificación del homicidio tiene que ver con varias cuestiones, no es mi campo, pero sí tiene que ver con el nivel de cercanía. Y quién más cercano a uno mismo que uno mismo, claro. A uno que uno mismo. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo? No. Bueno, clave. Primero, pudiendo seguir, digamos, la pregunta de Cintia, porque me parece fundamental, frente a por qué genera esto, aparte de lo que hablamos el otro día respecto al estigma, la salud mental, el tema de no se ve en el cuerpo, entonces, qué sé yo, todo eso. Acá se juega otra dimensión, que tiene, digo, por ejemplo, cuando una persona fallece en una terapia intensiva, como máximo se hace una autopsia. Ahora, cuando alguien se suicida, interviene la justicia penal. Por eso toda la data que compartimos respecto de suicidios en Argentina viene fundamentalmente de datos policiales. Después hay todo, por eso no es una estadística muy fidedigna o fidelizada, porque, bueno, no figuran, por ejemplo, las muertes dudosas y otras que, bueno, ni se registran. Y después pareciera como que, digamos,
lo que tiene, o lo que aparenta, digamos, tener como un poco el suicidio, es, luego de consumado el hecho, todo lo que genera, ¿no? Porque siempre, incluso creo que hasta torpemente se pregunta, por ejemplo, y bueno, le pasaba algo, nadie se dio cuenta, y vos no la viste venir, como un poco, digamos, pensando que tiene que ver con un estado de, o de tristeza, o algo que te puede haber pasado. Digamos, ¿cuál es, qué es la diferencia que hace que una persona tome o no esa decisión? Ok, bueno, tu pregunta es central, pero la dejo un poquito porque tiene que ver con las buenas noticias. Acá estamos hablando, ¿cómo prevenimos? De la patología, estamos hablando de las características, digamos, de los fenómenos que generan, ¿no? Después me parece que porque es fundamental, digamos, en realidad es el objetivo. No, es más, uno piensa en las personas que han tenido la reiteración. Estamos hablando de un tema tabú, lo estamos dejando de que no sea, estamos permitiendo que no sea tabú, pero hay personas que han tenido una repetición de intentos y luego dejaron de hacerlo. Ahí, y hay otros que reiteran y cuando no tienen asistencia después lo concretan. A ver, primero y principal a tener en cuenta, la persona que decide quitarse la vida tiene un nivel de sufrimiento que los que no lo padecemos no tenemos la menor idea. En la medicina lo que me enseñaron los maestros es que en neurología, ¿no? Una de las causas, uno de los fenómenos que generan ciertos tumores o ciertas patologías neurológicas, el dolor es tan intenso que se suicidan. Digo, para ubicar cuánto está sufriendo la persona que tiene una idea de suicidio. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué? Yo en general a los pacientes les pregunto, ¿cuál es el fundamento? De ese, ¿no? El sufrimiento, aparte del vacío interno, bueno, todo gris, oscuro, mal. La culpa, el autorreproche, la imagen devaluada de uno mismo, una envidia pasiva, destructiva. Es como todo el odio a uno mismo. Claro. Lo digo porque es así, digamos, el fenómeno interno, digo, para entender por qué una persona... Claro. Y en general el planteo que se hace, es, digamos, el fundamento, tiene que ver, bueno, yo me muero y dejan de sufrir todos, porque encima está el sufrimiento, en la culpa por estar haciendo a todos sufrir por la enfermedad. Imagínense, hay un cardiópata. Claro. No. No se va a sentir culpable. En todo caso, capaz que sí, se descuidó mucho, y etcétera, pero en general recibe y busca eso. Por eso es tan difícil, y por eso es tan importante este tipo de espacios, para que la gente pueda entender de qué se trata, para poder identificarlo, y comenzando con tu pregunta, es como cualquier enfermedad, la consulta precoz, especialmente en los jóvenes. Con la gente grande, digamos, da más tiempo. Con los jóvenes hay que estar, porque hay síntomas, bueno, que está triste, que no tengo voluntad, que son como parámetros a partir de los 20 más o menos los más naturales. Ahora en los jóvenes se da de una manera distinta, se da por el lado de el aislamiento, la agresividad, la baja en las notas, el enojo, la impulsividad, digamos, se manifiestan como si fueran, qué sé yo, como trastorno de la impulsividad, o chicos mal adaptados, o muchas veces dicen, bueno, es parte de la etapa. Claro, sí, porque también entiendo que la adolescencia tiene básicamente todo lo que dijiste. Todo lo que dije, pero, a ver, pueden llegar a decirle a la mamá, te odio, pero no dejan de juntarse con la amiga para hablar de los novios o las novias o lo que fuera. Sí. Digamos, como que hay pulsión de vida ahí dando vuelta, por supuesto, es una etapa. Lo que ocurre es que ellos viven en eso.
Entonces, poder estar atento, más en Neuquén. En Neuquén tenemos una tradición de medicina general. Hoy, la verdad que yo no... en los últimos años he podido hablar con todos los médicos generales con los que me he tenido que comunicar, de Neuquén Capital, del interior de la provincia, sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, tenemos una posibilidad de una consulta precoz donde el médico habla y con el adolescente, si uno tiene empatía, y se abre, porque no busca maestros el adolescente, ¿sí? Entonces, por eso la consulta precoz, la detección precoz en las escuelas, en la familia. ¿Y qué pasa con el adulto más 50? En el sentido de la sintomatología, lo que aparece, el síntoma cardinal es la falta de voluntad, ¿no? Como que no hay energía. De hecho, se lo lleva con una retroversión de la libido, ¿no? De la energía. No hay ganas de comer, no hay ganas de estar con gente, no hay ganas de trabajar, no hay ganas. Y aparece también sentimientos de culpa, porque estoy tirado, por un lado, y mucha anticipación negativa. Esto va a ir mal, ¿no? Claro. Se llama ideas de ruina. Se va a venir todo abajo, voy a perder la pareja, van a dejar, ¿no? Como aparece ese tipo de sintomatología fundamentalmente. José, y quería preguntarte, porque vos seguramente, Abel, muchas veces también habrás escuchado, salí, tenés que salir, ¿viste? A veces la persona no es solamente que, qué sé yo, que es, no estás triste, tenés que salir, tenés que hacer cosas, tenés que llenar el tiempo, y hay veces que la persona, por más que quiera, no puede, porque no ves para lo que decías un poco, no ves mañana, no sabes qué va a pasar, no te ves en ninguna situación, capaz que tenés gente incluso que te llama, que se preocupa, que te acompaña, pero es como si eso no estuviera, ¿no? Claro, bueno. ¿Cómo se acompaña? ¿Qué no, o sea, no qué decir y qué no decir, pero... Y ponerle el nombre a las cosas, digamos. Estamos hablando de depresión, por lo tanto, me siento mal, me siento de esta manera, consulto. Viene un amigo, me dice, che, ¿qué te pasa? Estoy con una depresión. ¿No? ¿Desde cuándo? Y mira, hace 3 meses, porque la gente tampoco sabe bien cómo. Claro. De hecho, cuando viene un paciente con una depresión importante, le digo, porque el tema de la voluntad, le digo, mire, usted lo único que tiene como obligación conmigo, como su médico, es estar limpito y bien alimentado para poder dormir bien. Desde la cama hasta donde usted quiera. Hasta puede comer en la cama, pero tiene que estar limpito. Después de comer hay que limpiar las sábanas, etcétera. Sí. Después, cuando pueda, vaya a la mesa familiar. Y después, cuando pueda, vaya al jardín porque si no es este tema, bueno, vamos a llevar a la playa, ¿viste? Lo lleva al Caribe, claro, a la persona deprimida. Es como, es una tortura. ¿Y han aumentado las consultas, digamos, post pandemia? Mucho. No, este es un problema global. Por eso es tan importante el espacio, porque hay una dimensión política que, bueno, la OMS ya lo planteó. La pandemia hizo estragos en la salud mental de la población. Desde, lo podemos ver acá, de nuestra propia casuística. Hoy, ¿cuándo fue? Hace 2 meses, 70 personas están en lista de espera para ingresar al Instituto Austral. Acá en Neuquén. Acá en Neuquén. Y eso, esas 70 personas, claro, de ingreso, ¿qué sería, digamos? O sea, tenés variadas situaciones, claro, ¿no? Lo que estamos viendo es que un 80% tiene que ir a terapia intermedia o terapia intensiva. ¿Y cómo es eso? Y la gravedad del cuadro es como el COVID, podías ir, te mandan de vuelta a tu casa, a una internación clínica, ¿no? Es decir, que son casos complejos, digamos, ¿no? Complejos, tienen complejidad. Son complejos. Y las edades de esas consultas que han crecido. Ahí tenemos un cambio epidemiológico impresionante antes y después de la pandemia.
Hasta antes de la pandemia, los menores de 18 años estaban entre un 10-15% de la población total. Después de la pandemia, en estos momentos debe ser 65. Ahora, es bastante contradictorio ese dato, porque ese grupo etario fue el que menos se confinó. ¿El de los jóvenes? Sí. Claro, pero, a ver, los grandes estaban lidiando porque los chicos querían salir y a veces terminabas de agarrada en agarrada, bueno, querían salir. Y pero no había boliche, no tenían escuela, no tenían club, pero no iban tenían a la casa de los amigos. Y pero al principio no sé, bueno, depende de cada uno. Tiempo después, no mucho tiempo después. A ver, no aguantaron mucho. A ver, primero, que un chico no vaya al colegio es como un adulto no ir a trabajar. Sí, más o menos. No solamente por el tema del conocimiento, del aprendizaje, sino el tema de la socialización, que también es un aprendizaje, estar en grupo, fuera de la familia de origen, digamos, todo el proceso que lleva la exogamia, ¿no? Decimos nosotros. Bueno, los clubes, los distintos espacios, más allá que, digamos, como decís vos, hacían lo posible, pero el problema fundamental, lo que estamos viendo, es que todo ese momento hay que recordarlo, ¿no? Donde la incertidumbre era absoluta, sí, porque todos podíamos morir. No había nadie, podía ser el rey. Sí, nos igualó a todos en eso. Ahí igualó a todos. Bueno, eso generó como un tema respecto de la atención puesta en los chicos. Por un lado la angustia, por otro la angustia por uno mismo, que te contagien. Bueno, de repente el otro día escuché, yo lo contagié a mi abuelito. ¿Cómo no me contagié a tu abuelito? Tu abuelito se pescó el virus que circula y bueno, claro, ¿no? Como la de todo. Pero lo que estamos viendo hoy día, y esto con colegas que trabajamos en Red América y con gente también de Inglaterra, es que hay un problema y que creo que también lo padecemos los adultos, pero en los chicos, los jóvenes es mucho más fuerte. Jóvenes, digo, entre los 18 y los 13, que tiene que ver con la ausencia de un propósito en la vida. El sentido de la vida. Tenés que ir a la escuela. Es un número muy alto igual, muy alto, es impresionante. ¿El que planteé? Sí. No, pero aparte teniendo en cuenta que la mayoría están en una situación es alto. Compleja. Es alto. De 15, digamos, porque si vos me dijeras... Si subo el rango etario, ¿a qué porcentaje me voy? Si sube el rango etario, y yo diría que después hay como un espacio, y a partir de los 50. Esos entran en tratamiento intensivo. No, ahí en el tratamiento entra intensivo, es como una terapia intensiva, entra alguien que tiene 12 a 80, lo que Está fuera. Bien, pero el nivel de incremento, a eso me refiero yo, ¿no? Si tenemos un 65% en un rango etario joven, no me quiero imaginar en un rango etario adulto con no solamente la pospandemia, sino la crisis económica actual. No, a ver, por eso dije lo de los 70 afuera, porque no parte del diagnóstico tiene que ver con falta de instancias de tratamiento. Claro. Porque, digamos, lo que pudimos comprobar en la Austral, al igual que en otros lugares, con el proyecto Sumo en Buenos Aires o en Nueva York, o donde fuera, que con el método adecuado, con la terapia intensiva adecuada, y la gente, como terminé el otro día, es decir, los que ingresan y reciben el tratamiento adecuado, no solamente que no se suicidan, sino que empiezan sus vidas, siguen con sus vidas. Qué bueno. Bueno, la verdad que decíamos, ¿no? Muy interesante el tema, nos preocupa obviamente la estadística. Entiendo que, como en muchas cosas, nadie tenía previsto la pandemia y las consecuencias en lo que tiene que ver con nuestra psiquis, nuestras emociones, digamos, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hasta dentro de un tiempo no vamos a poder del todo saber, exacto, más allá que esta estadística, que ya de por sí... Aparte es totalmente parcial, es de una sola institución, digamos, claro. No puedo extrapolar. Sí, puedo decir, lo que estamos viendo es esto, que coincide con lo que están viendo
en otros lugares del país y del planeta, digo, porque este es como el COVID, un tema global, y poder poner esto, digamos, sobre la mesa, y bueno, es como ampliar la conciencia, es tan simple como, y les aseguro que comparativamente en términos económicos, de inversión, es como que es una gota en el mar lo que cuesta una terapia intensiva en salud mental y lo que cuesta una terapia intensiva para gente con COVID. Claro. Una gota. Una gota nada más. Es impresionante. Se lo propongo seguirlo la semana que viene, no sé qué pensar. Sí, claro. Quiero saber cuánto cuesta. ¿Y cuál es la situación de atención en salud mental aquí en la región? Es un dato muy simple. A ver, para periodistas, ¿sí? ¿Cuánto cuesta por día? Un día de terapia intensiva, una cama de terapia intensiva por día. Carísima. Bueno. Ya se lo digo, carísima. Bueno, comparen con cuánto cuesta por día una terapia, lo que yo llamo tratamiento intensivo en salud mental. A ver, si Perdón, no... ¿con o sin prepaga? ¿Con o sin prepaga? Bueno, en general la gente, por suerte, acá en Neuquén está mutualizada, si tienen, instituto, que en el sentido de avanzada. Está bien. Eso lo puedo dar fe de esto, porque nacimos, porque instituto, como organismo gubernamental, fue, digamos, el que planteó el desarrollo de esto, porque había que mandar a los neuquinos con, había que mandarlos a Buenos Aires a tratarlos, no había dónde tratarlos. Yo era residente en el italiano y no entendía cómo había neuquinos en la sala de internación. Claro. Bueno, indudablemente es un tema para seguir, digamos, tratando y me parece que también está bueno esto de que, sobre todo en el seno de la familia o con amigos, siempre hablar y escuchar al otro. Digamos, no imponer lo que uno cree que el otro tiene que hacer porque le va a hacer mejor, sino por ahí ver, porque tal vez, no sé, podés buscar ayuda para una amiga, para un amigo, más allá de la buena voluntad que uno pueda tener, digo, ¿no? Sí. A ver, entiendo, y bueno, es así en la vida en general, pero en estos casos hay que ser operativo. Claro. Nena, ¿estás deprimida? Anda al médico, punto. Vamos, te llevo, claro. Te llevo. Basta. Sí, o sea, no hay mucha vuelta. Bueno, si sos una buena amiga, o te consigues una buena amiga, te van a dar bolilla. Sí. Bueno, José, muchísimas gracias por el tiempo, ha sido clarísimo. Creo que, como decíamos, estas instancias están buenas para aprender. Todos vamos aprendiendo de este tipo de cosas y nadie está ajeno a tener un caso cerca, a uno mismo, no sé. Entonces me parece que está buenísimo. La semana que viene... Quiero saber lo de la gota. Vamos a ver lo de la gota y vamos a trabajar... Comparativamente. Sí, comparativamente. A ver, necesitamos saberlo por el sistema de salud mental que tenemos hoy en la provincia de Neuquén y en la región. Exacto, y también podríamos hablar de adicciones, que también si vamos con ese tema me parece que también estaría bueno. Drogas blandas y duras, ambas. Legales y ilegales, ¿no? Un poco de todo, las edades, la iniciación de las edades, ¿por qué? ¿Qué hacer como padres? Enganchamos ahí a la nena, al nene... Vaya preparando la doc, porque en esa sí vamos a tener mucho para hablar, Claro. Le agradecemos la visita. La pasé bárbaro. Yo también, y me encantó. Y ahora sí quiero saber cuál es la gota en comparación. No, me quedé, pero rosca mal, el doctor José Lumerman con nosotros. Sí, claro. Muchísimas gracias, José, presidente médico psiquiatra, fundador del Instituto Austral de Salud Mental y presidente de la Fundación Austral de Salud Integral. Gracias. Y también queremos saber para la próxima qué hace la Fundación dentro de esto, ¿no? Cómo trabaja y cómo va operando en este sentido. Sí. Gracias, doctor. Muy amable.